Hola a todos, bienvenidos a Marquetata Entrevistas. En el marco de la Expo Paraguay-Brasil estamos con Ricardo Sendes de Prospectiva. Nos visita desde el hermano país y vamos a estar conversando un poco sobre la coyuntura política actual del Brasil y también de Paraguay. Sabemos que estamos en momentos electorales nosotros y Brasil acaba de pasar también por elecciones y se viene todo un nuevo escenario para el relacionamiento entre ambos países. Ricardo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ricardo, comentanos un poco, ¿cómo se viene el escenario político de Brasil? Sabemos que tenemos un cambio a partir del actual presidente Jair Bolsonaro, tenemos ahora el regreso de Lula da Silva. ¿Cómo se presenta esto para el país, para Brasil y también para el relacionamiento con Paraguay? Bueno, vamos a tener un cambio importante en la presidencia, ¿no? Que es un cambio no solo de estilo de presidente, pero también de una agenda. Bolsonaro es un tipo que se ha colocado a la derecha, mucho a la derecha, y Lula viene con una agenda más de centro-izquierda, más moderado y de centro-izquierda. Entonces ahí tenemos un cambio claro. O que no tiene tanto cambio es las elecciones para el Congreso, porque en el Congreso de Brasil se cambió más o menos poco si compararmos con la elección presidencial, ¿no? Donde el cambio ha sido muy fuerte. En Congreso, que es parte muy importante del proceso de decisión en Brasil, de todas las políticas públicas, se queda una mayoría de centro y centro-derecha. Entonces, el cambio para el nuevo presidente, para Lula, va a tener que ser, de alguna manera, baseado en una negociación con un Congreso que sigue siendo de centro y centro-derecha. Ya sabemos también que se tienen las primeras designaciones para el gabinete del presidente Lula da Silva. ¿Cómo ve usted estas designaciones? ¿Qué perspectivas podemos tener a partir de estos nombres? Bueno, algunas indicaciones importantes de estas primeras indicaciones del equipo de transición, porque en Brasil se organiza un equipo que hace la transición desde después de la segunda ronda hasta empezar el gobierno, ¿no? Y algunas indicaciones interesantes do punto de vista de proyección de que podemos tenermos en gobierno año que viene. Una indicación importante es que Lula ha encarregado su vicepresidente, Geraldo Alckmin, que es un tipo que no viene de la misma área política de Lula, es un tipo más de centro-derecha, que viene del partido de ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Entonces, tradicionalmente estaba en el campo opuesto a Lula y que ha hecho una migración para esta composición de Lula en contra de Bolsonaro. Este tipo ha sido indicado por Lula para ser el gran coordinador de la transición, el coordinador del diseño de todo programa que va a ser implementado a partir del año que viene. Entonces, esa es una indicación importante, que Lula no solo durante las elecciones ha trabajado con una alianza amplia, desde izquierda hasta la centro-derecha, como también posiblemente en su gobierno va a ser esta composición. Esta es una primera indicación importante. La segunda es, Lula ha indicado 4 economistas para hacer el plan económico. Y lo que tenemos los 4 economistas es que solo uno de ellos viene del partido de Lula, que es el Partido del Trabajador, ¿no? Los otros 3 uno viene de la academia, que es Nelson Barbosa, que ha sido por poco tiempo un ministro de planeamiento de Dilma, da ex-presidente Dilma, pero es un académico, es un tipo de la Fundación Getúlio Vargas de São Paulo. Los otros 2 vienen del grupo de Geraldo Alckmin, del vicepresidente, que son 2 tipos que trabajaron en el plan de estabilización de Brasil en los años 90 y 2000 y estruturaron el tripé macroeconómico, que llamamos así, el tripod macroeconómico de Brasil, que es André Lara Rezende y Pércio Arida. Entonces Lula también ha indicado, con esta composición de nombres de economistas, que va a ser una política económica no tan de izquierda, pero una composición también, posiblemente la parte más macroeconómica, más ortodoxa, más ligada a una política de estabilidad fiscal, equilibrio fiscal, y una parte más heterodoxa, que va a ser más la política industrial, la política de crédito. Creo que tem algunas indicaciones que vamos por ahí. Sí,
Entonces, un alto nivel técnico sí se ve en este grupo económico. ¿Cómo? Un alto nivel técnico sí se puede ver entonces. Sí, para este primer en este equipo, grupo. sí, certamente un nivel técnico e ideológicamente bastante diferenciado, diversificado. Ya. Y atendiendo a la situación, la coyuntura actual, sabemos que estamos todavía con alta inflación, el Banco Central del Brasil también elevó muchísimo su tasa de interés. ¿Qué se puede esperar entonces para las próximas políticas económicas, como usted dijo, tanto desde el punto de vista macro, pero también en impulso al sector industrial y otros sectores económicos? Bueno, del punto de vista macro, el primer tema que Lula está ya trabajando, está haciendo ya negociaciones con el Congreso, es del punto de vista fiscal. Porque también estamos con, durante las elecciones, Bolsonaro y su equipo ha implementado un paquete enorme de gastos públicos por cuenta de las elecciones. Estamos hablando más o menos de 400 mil millones de reales. Es un gasto gigante, ¿no? 400 mil millones de reales. Una parte importante de estos nuevos gastos, de estos gastos extraordinarios, no están dentro del presupuesto del año que viene. Eles estão no que llamamos los gastos extra-techo, ¿no? Están afuera del techo de gastos permitibles. Entonces, Lula empieza con este desafío, cómo manejar un gasto fiscal que creció mucho y para eso está haciendo dos flexibilizaciones. Una es que está demandando del Congreso una autorización para un gasto de más o menos 200 mil millones de reales el año que viene afuera del techo. Entonces, pelo menos una parte, mira, es como si estuviese solicitando, mira, necesito un tiempo para poder volver al teto de gasto anterior, ¿no? Sería una convergencia paulatina. Una convergencia paulatina, sí, exactamente. Un waiver de este primer año. Este va a ser el primer punto. El segundo punto, Lula ha buscado retirar de este techo de gasto o que es inversión. Inversión pública, para Lula, no es lo mismo que gasto público. Entonces, esta va a ser la segunda demanda de Lula, pero va a tener que negociar con el Congreso, que es muy fuerte en Brasil y todo. Entonces, eso es la prioridad uno, que creo que los dos van a ser bien sucedidos. Creo que va a lograr sacar 200 mil millones extras para el año que viene y creo que va a lograr sacar inversiones del techo. Y la segunda cuestión tiene a ver con la política monetaria y que aquí es importante. La política monetaria en Brasil es del Banco Central, que es autónomo. El presidente del Banco Central tiene un mandato fijo que va hasta diciembre de 2024. Entonces, en la parte cambial no tiene o que hacer. Ahí es una cosa de una autoridad monetaria propia, ¿no? Y la parte, entonces son dos temas, uno que no tiene o que hacer y otro que va a hacer una acomodación. Y desde el punto de vista microeconómico, yo creo que dos cambios son posibles de ocurrir. Uno es Lula va a demandar de algunas empresas estatales, con destaque para Petrobras, pero también tiene a ver con Itaipu, tiene a ver con Eletrobras, incrementar inversiones adentro de Brasil. Entonces, ahí creo que vamos a tener un contenido de inversiones de carácter estatal en este segmento, porque Lula ciertamente va a hacer una presión por esto. Y lo segundo es la política de crédito. También Brasil tiene 5 grandes bancos estatales. BNDES es uno de ellos, pero tem el Banco de Brasil, Caixa Econômica, Banco del Nordeste, todo. Y ciertamente Lula va también demandar de estos bancos un involucramiento más grande en proyectos de inversión de grande porte. Entonces, una política de crédito más activa creo que también está para ocurrir. Atendiendo a que Brasil es el principal socio comercial de Paraguay, mirando un poco para lo que sería la política exterior, ¿cómo ve usted las oportunidades que pueden surgir en materia de relacionamiento comercial atendiendo a estas coyunturas tanto macroeconómicas como microeconómicas? No, este es un punto bastante interesante porque por un lado Lula tiene una mirada muy positiva para la integración regional, ¿no? Es distinto un poco de Bolsonaro, que no tenía para nadie la cuestión regional como un tema de su agenda externa, pero Lula vuelve a tener una mirada en favor de una coordinación política, un poco de integración económica,
O que pasa es que Lula, pelo menos yo no he visto, no tiene una agenda económica regional clara. Tienes una mirada muy positiva, pero Son como intenciones. intenciones más do que concretud. Más que un plan así ya bien específico. Sí, exactamente. Algunas cuestiones creo que son importantes, por ejemplo, para Paraguay, que es explotar algunas de las oportunidades que Paraguay ofrece, por ejemplo, sectores intensivos de energía, o las ventajas del punto de vista del costo de trabajo o el costo tributario o de la mano de obra, que son espacios de oportunidad que Paraguay y Brasil tenían como aprovechar mucho más. Entonces creo que para una agenda bilateral, además de Itaipú y demás otros asuntos más geopolíticos, en la parte económica creo que sería explotar mejor las vantagens competitivas que Paraguay ofrece, y ojalá estas vantagens competitivas puedan ser conectadas con setores industriais importantes em Brasil que estão com déficit de competitividade. Então aí creio que tem esse espaço, e sempre comento que o caso de autopartes e a complementariedade deste segmento com a indústria automotriz de Brasil é tremendo caso positivo. Temos que mirar cómo reproduzir esto para otros 5 o 6 sectores. Creo que es muy posible. Sí. Y yendo al tema Itaipú, un tema ineludible, el año que viene tenemos la renegociación del anexo C, vamos a tener también un nuevo gobierno en Paraguay, el actual gobierno se está retirando ya, y hay como que cierta perspectiva positiva atendiendo a la anterior experiencia que se tuvo con Lula, que sí hubo ciertas ventajas para el país a través de aquella negociación que se había tenido con el entonces presidente Fernando Lugo, pero también era una situación diferente para ambos países. Sí. En ese momento había una bonanza económica que sabemos proveniente de los commodities, y hoy en día ya no tenemos el mismo escenario económico. Sí. Y bueno, político no sabemos porque aún no sabemos cuál va a ser la contraparte paraguaya. Pero usted, ¿cómo ve ahora la situación? ¿Está bien que mantengamos ese optimismo a partir de lo que fue la experiencia anterior? ¿O qué tenemos que esperar? En este punto yo soy un poco más pesimista. Por las razones que usted ha mencionado. La conjuntura económica es completamente distinta. La situación económica de Brasil es muy diferente de lo que Lula tenía en su primer mandato. Un crecimiento bajo de Brasil. La proyección para el año que viene es 0,5% y para el año de 2024 es 1,5%, o sea, un crecimiento realmente bajo, con una tasa de interés alta, con desafíos internacionales importantes. Yo creo que la margen de concesión de parte de Brasil para una negociación de anexo C de Itaipú es bastante baja. El único punto sería buscar encontrar algunas otras agendas que podría se meter ahí en esta negociación para una solución un poco más de concertación, de más de convergencia, porque solo demandar una concesión desde el lado de Brasil creo que muy poco probable que va a avanzar, mesmo porque Lula también no tiene toda esa capacidad política interna, ¿no? Tiene un Congreso en contra que tiene que va a tener una mayoría, pero una mayoría bastante estrecha, ¿no? Entonces no creo que va a tener espacio para Lula ejercer un liderazgo de más concesiones como esto. No creo que va a ser una negociación dura y más mirando los temas económicos del sector de energía de Brasil, de que los temas políticos, geopolíticos, política externa. Creo que el factor va a ser cómo va a impactar el costo y la disponibilidad de energía para el mercado brasileño. Esto va a ser el eje y ahí no tiene mucha margen de concesión, ¿no? O sea, independientemente de la coincidencia ideológica que vayan a tener ambos gobiernos en ese momento, eso no va a pesar tanto. Aquí lo que va a pesar va a ser la situación económica del país. Yo creo que sí, porque todos los players del sector de energía en Brasil, los productores, los consumidores, las grandes empresas que consumen energía, son muy bien articulados, son tipos que hacen una permanente participación en el debate público sobre energía y pelean mucho por costo, por tarifa, por todo.
Entonces, es muy difícil imaginar que estos grupos van a querer hacer algún tipo de concesión de precio para afuera del anexo C para Itaipu. Entonces, sí, el eje va a ser económico dentro del sector de energía. Bueno, entonces todo un desafío se viene para este nuevo gobierno que va a encontrar esta negociación apenas llegue. Ni siquiera, o sea, el preparativo tiene que ser ya inclusive como precandidatos desde acá de Paraguay. También el escenario no es tan fácil desde el punto de vista de la organización que vaya a tener el equipo. No, es verdad. Eso tiene que preparar desde ya y con propuesta que no sea solo concentrada en el anexo C. Y tiene que poner en la mesa otros temas de interés de Brasil que permita de alguna manera una acomodación, porque si for solo una discusión del anexo C, va a se quedar estagnado. ¿Y cómo ve usted la capacidad de negociación también del lado paraguayo? ¿Qué tanto conocimiento tiene sobre la capacidad que tengan aquí de llevar ese? Sí, aquí conozco un poco que el tema es bastante politizado, es un tema caliente aquí dentro y tiene toda esta demanda para que Brasil haga algunas concesiones desde el punto de vista de implementar, ¿no? Lo que el anexo C indica. O que pasa em Paraguai, que é muito distinto de Brasil, é que o tema de Itaipu e o tema de Paraguai em Brasil, para o grande público, para a opinião pública, e mesmo para os congressistas, não é tão caliente. Diria que é um tema que poucos lo conhecem bem e fazem decisões ou reações muito por desconhecimento. Então, temos uma simetria de que este é um tema muy conocido en Paraguay, muy caliente, muy politizado, y en revés tenemos en Brasil lo opuesto. Los principales políticos ahí de Congreso y otros sectores, primero conocen poco la dinámica política de Paraguay y segundo, no consideran un tema estratégico. Entonces, la tendencia es que la inercia del proceso decisivo de Brasil sea muy directo, muy encima de los temas económicos, costo, disponibilidad, con poca politización, debate más estratégico, que es bastante distinto de la dinámica paraguaya, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener un tema bastante difícil. ¿Y usted cuál considera que es como que, digamos, más beneficioso? ¿Que esté politizado o que esté más tecnificado? Porque al estar politizado también puede ser que abra más al debate, que entre más puntos de vista. Yo creo que lo mejor en estas situaciones es trabajar con una mirada más de largo plazo, más estratégico. Y no sé si hoy tenemos una agenda estratégica para nuestros países de convergencia, de integración. Porque una politización muy caliente de un lado y el desconocimiento o la aplicación técnica de otro, no creo que va a producir buenos resultados. Yo veo que la única opción es una mirada más de largo plazo y más de carácter estratégico. ¿Cómo que podemos los dos en lo mediano, largo plazo, ter beneficios ahí? De un Paraguay más fuerte, más pujante y que su crecimiento indique también ganhos para Brasil, do ponto de vista de competitividad, de seguridad, que otras agendas podemos meter ahí para hacer con que ese debate asuma un aspecto más estratégico. Porque se quedarmos num lado muito politizado, com a demanda muito forte de concessão de Brasil, e de outro, uma frieza técnica de custos, podemos ter um problema aí, incluso diplomático e tudo. Então, creio que temos aí um ano para pensar alguma dimensão mais estratégica e de largo plazo para ver se tenemos una negociación buena ahí. Sí, bueno, por lo menos coincide con que ambos gobiernos van a estar recién llegados todavía, o sea, sí van a tener por lo menos 4 y 5 años para mirar el frente, o sea, sí. Una mirada estratégica tienen que tener, eso es ineludible, pero ¿qué tanto se puede mirar más allá de ese periodo de gobierno? ¿Cómo ve usted a ambos lados? Yo creo que la integración energética más amplia es claramente un punto que se podría estar en la mesa. Por ejemplo, usted tiene un potencial acá de energía eólica, de biomasa, conforme la producción de agro crece,
y esto es una demanda de todos los países. Entonces, si pensamos en una agenda de integración energética más allá do que solo Itaipú, creo que es un punto. Otro es buscar algunos elos, algunos puntos de la cadena de valor de Brasil que sean energético intensivas y que sería interesante tener en Paraguay para complementar una cadena productiva de Brasil. Entonces, esos son los temas, creo que si logramos traerlos para la mesa, otros actores vienen para la mesa, no solo los actores de Itaipú, pero otros actores con intereses más a largo plazo. Ahí creo que tenemos un espacio mejor, una conformación de negociación un poco más positiva. Ricardo Senes, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento bastante amplio sobre este tema y bueno, esperamos lo mejor, por supuesto, para ambos países. Claro, un gusto esta conversación. Ojalá tenemos una buena agenda estratégica para nuestros países luego en los próximos años. Exacto, por el bien de todos. Un gusto. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.